Del oficio al método. No escribí este libro para agregar una teoría más a la biblioteca del management. Lo escribí porque durante muchos años vi repetirse la misma escena con disfraces distintos. Cambiaban la industria, el país, el idioma, la tecnología, el tamaño de la empresa, la sofisticación de los tableros, la calidad de los PowerPoint, pero debajo de esa superficie prolija volvía a aparecer algo más hondo. Resultados frágiles, conversaciones demasiado cuidadas, problemas que aparecían demasiado tarde, decisiones que nadie parecía haber tomado del todo y una sensación difícil de describir, aunque muy fácil de sentir, algo no cerraba. Con el tiempo entendí que esa incomodidad no nacía de la falta de herramientas, tampoco de la supuesta incapacidad de las personas, mucho menos de la ausencia de inteligencia o compromiso. En organizaciones llenas de gente brillante y de metodologías valiosas, seguían operando fuerzas que casi nunca aparecían en los organigramas, en los procesos ni en los indicadores. Fuerzas invisibles. No eran invisibles por mística. Eran invisibles porque estaban mezcladas con el aire, porque vivían en hábitos, silencios, permisos, lealtades, miedos, orgullos y rituales que todos respiraban, pero casi nadie nombraba. A esas fuerzas empecé a llamarlas, con los años, atractores comportamentales. Ese hallazgo me cambió la manera de leer organizaciones. También me obligó a revisar mis propias certezas. Durante mucho tiempo, mi trabajo consistió en entrar en sistemas tensos, mirar donde otros normalizaban, nombrar lo que nadie terminaba de decir y ayudar a rediseñar una escena mínima para que algo empezara a moverse. A veces bastaba una frase, otras veces un gesto. En ocasiones, una conversación devolvía dignidad a un problema que el sistema había convertido en vergüenza. A veces, un ritual, un ancla y una evidencia temprana, nada heroico en apariencia, y sin embargo, suficiente para cambiar trayectorias. Ese oficio me dio mucho. Me permitió aprender de industrias, empresas, equipos y personas extraordinarias. Me mostró que la mejora real casi nunca empieza con una gran declaración. Empieza cuando alguien ve lo que antes estaba confundido con la normalidad. Pero también me mostró un límite. Con el tiempo también entendí algo más. Yo no era el único que veía ese nivel invisible del sistema. En distintos contextos había personas capaces de leerlo. Mi aporte no estuvo en adjudicarme una sensibilidad excepcional, sino en insistir en una diferencia. Traer a esa lectura un lenguaje propio, el de los atractores comportamentales, y convertirla en herramientas que otros pudieran usar sin depender de una intuición privada. No inventé esa sensibilidad, la volví lenguaje, método y herramienta transmisible. Si la transformación dependía siempre de mi presencia o de que estuviera algún otro artesano en la sala, entonces todavía no había método. Había intuición, había experiencia, había artesanía. Todo eso podía ser valioso, pero no alcanzaba. El verdadero logro no era intervenir bien una vez, ni siquiera muchas veces. El verdadero logro era construir una forma de ver, nombrar e intervenir que pudiera sostenerse más allá del artesano, que no exigiera siempre su presencia para reconocer lo invisible, que pudiera vivir en otras manos, en otras conversaciones, en otras decisiones. Este libro nace de dos impulsos inseparables: la incomodidad de que la transformación dependiera demasiado de mi presencia y la ambición de construir un método que pudiera aplicarse más allá del artesano. No quise empezar por un manual, quise escribir una historia. Quise que este libro te permitiera acompañarme en el proceso mismo por el que yo llegué a esta mirada. Ver escenas, reconocer patrones, sentir la incomodidad de lo que no encaja y casi sin darte cuenta, aprender el método de una manera natural. Porque antes de intervenir, hay que aprender a mirar. Antes del método está la percepción. Antes de la herramienta está la escena. Antes del cambio está el momento incómodo en que algo se vuelve visible y ya no puede desverse. Por eso este libro no entra al lector por una definición, entra por un umbral. Por reuniones, plantas, cenas, pasillos, directorios, tensiones, frases dichas a media voz, tableros verdes con aire rojo. Entra por Ismael, que no fue pensado como gurú ni como un héroe empresarial, sino como un observador entrenado para detectar lo que otros perciben, pero todavía no logran nombrar. A través de Ismael quise mostrar algo que para mí es central. Las organizaciones no hacen lo que dicen, hacen lo que toleran, hacen lo que premian, hacen lo que callan, hacen lo que vuelven razonable. Y eso cambia toda la conversación, porque entonces la pregunta deja de ser solamente qué proceso falta, qué KPI no está bien calibrado o qué metodología habría que desplegar ahora. La pregunta se vuelve otra.
más incómoda y más útil. ¿Qué patrón invisible está organizando de verdad la acción cotidiana? Cuando esa pregunta aparece, el management deja de ser una coreografía de buenas intenciones y empieza a tocar la realidad. Eso no significa reemplazar métodos serios, sería una tontería. Lean, TOC, Kaizen, Ágil, PMO, PDCA y tantos otros marcos aportan muchísimo. El problema no está en ellos. El problema aparece cuando el sistema que los recibe sigue gobernado por miedo, por dependencia, por control estético, por urgencia ciega o por una lealtad antigua que nadie se animó a revisar. Entonces el método ordena, sí, pero el comportamiento decide otra cosa. De ahí nace la necesidad de este libro. Quise dejar aquí no solo un concepto, sino una mirada transmisible. Quise que un CEO, una líder de recursos humanos, un jefe de planta, un facilitador interno, un consultor, un sponsor de transformación o un equipo de mejora continua pudieran encontrar un lenguaje para leer lo que hasta ahora parecía difuso. Quise que la intuición dejara de ser privada, que luego pudiera volverse método y que con el tiempo ese método pudiera volverse práctica cotidiana, sin espectáculo y sin dependencia. En otras palabras, quise que el oficio pudiera cristalizarse, no para reemplazar al artesano, sino para que el artesano deje de ser imprescindible. Ese es probablemente el legado más honesto al que aspiro. No quisiera dejar una teoría brillante para ser citada, tampoco un sistema que solo funcione si su creador entra en la sala. Quisiera dejar algo más simple y más exigente, una forma de observar que ayude a otros a intervenir bien, una forma de leer la gravedad emocional y simbólica que organiza los sistemas, una forma de hacer visible lo invisible sin volverlo esotérico y de intervenirlo sin violentarlo. También quise escribir este libro para agradecer a las personas que me enseñaron a mirar mejor, a quienes me dejaron entrar cuando el sistema ya estaba tenso, a quienes pusieron en palabras lo que dolía y a quienes confiaron en mí cuando yo mismo todavía estaba tratando de entender qué era exactamente eso que veía repetirse una y otra vez. Los nombres propios y la gratitud más personal que les debo tienen su lugar aparte, pero están también detrás de cada página de este libro. Si estas páginas funcionan, no será porque cierren una conversación, será porque la abran. Será porque al terminar el libro, algo en tu forma de observar habrá cambiado. Una reunión ya no te va a parecer la misma. Un tablero demasiado perfecto va a empezar a inquietarte. Una frase repetida en una organización dejará de sonar inocente, porque podrás detectar en una escena concreta la fuerza que antes se te escapaba. Ahí empieza todo. Primero vemos, después intervenimos. Ese es el orden. Y ese, también, es el motivo por el cual este libro existe.